Amigas y amigos, estamos de vuelta en el Vamos Somos Chilenos. Quiero primero tomarme unos segundos para primero saludar a mi grande amigo que estamos todos los lunes y durante unos meses estuve ausente. Todos saben que fui candidato a diputado por el Distrito 7 acá en el litoral, en la región de Valparaíso, por eso estoy acá, porque no gané. No, 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 mentira, mentira. Estoy acá porque una de las cosas que uno echa de menos es compartir, estar con sus cercanos. Las campañas, como bien saben los candidatos y las personas que están cerca de candidatos políticos, son bien, en un sentido, solitarias, pero también son de harto esfuerzo y también de harta gratitud de estar conectado con la gente, estar en la calle, en diferentes lugares, organizaciones sociales, etcétera, o gremios y todo lo demás. Pero para mí era importante volver a Radio Portales, que es de donde, podríamos decir, provengo, de donde empieza como un camino hace... Ayer estaba hablando con el gerente ahí del programa y me decía, oye, eres el más antiguo de la radio, pues, si, del programa, pues, si yo ahí voy a cumplir 6 años este año que viene. Que no diga, ya me siento como muy medio viejito. Pero muy importante conversar estos temas de contingencia, de elecciones, de política, de situaciones también que nos pasan en la región, en el país, con grandes amigos como Pedro. Pedro, ¿cómo estáis? Qué bueno verte y qué bueno escucharte y estar conversando contigo de nuevo. Muy ¿Todo bien, pues bien? Jaime, aquí al pie del cañón como siempre. Excelente. Yo sé que mantuvieron el programa, lo escuchaba a veces cuando podía ir o llegaba muerto a la casa, ponía el programa para escucharlo ahí, para ver cómo estaba, porque me interesaba ver el avance también de Claudio Jayo, que ya se convirtió en un locutor de radio, ya en un comentarista ahí por excelencia. Así, ¿cómo estáis, Claudio? Hola Jaime, muy bien. Aquí estamos nuevamente reiniciando, muy contento de que hayas vuelto al programa, de volver a reencontrarnos y conversar los temas de actualidad. Muy contento, muy bien, así que espero que todo salga muy bonito hoy y en los programas siguientes. Después vamos a preguntar por quién votaron, ¿ah? Después vamos a preguntar, pero eso no es tema de ahora. Lo ¿No que es sí han pecado pasado. decirlo? ¿Cómo? No, aquí esta cuestión es una dictadura, esta cuestión no es democracia, hay que decir por qué se vota. No, no, no. Es importante lo que ha pasado, no tan solo en lo personal, les pido disculpas que lo lleve así, pero también a nivel nacional. Hubieron elecciones donde quedaron, obviamente, elegidos en la región parlamentarios, senadores, diputados, y también las candidaturas puestas para la segunda vuelta. Me refiero a que pasó José Antonio Caz, perdón, Janet Jara primero, en primer lugar, y después pasa muy cercano José Antonio Caz, ¿ya? Para la presidencial. Y en las senatoriales hubo un cambio, eso sí, podríamos decir, un desbalance. Recordemos que hasta hace poco tiempo atrás, tanto en senadores como diputación, había una supremacía acá en la región de, podríamos decir, del oficialismo o de la izquierda, en algún sentido, y hoy día no. Podríamos decir que hay un equilibrio y pasa en algún sentido también a la derecha o la oposición a los partidos de oposición al gobierno pasan a tener una mayoría, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senado. ¿Ya? Y eso es importante porque va a marcar también lo que va a pasar con el futuro presidente, si es que es oficialista o si es que es oposición. ¿Ya? Va a generar en un sentido, tardar un poco las leyes, los proyectos de ley que pueda emitir el presidente o apurarlos, ¿ya? O hacerlo más rápido. Entonces es fundamental lo que pasó en las elecciones y analizar también cómo quedó este almanaque, porque aquí podríamos decir que quedó un poco desordenado, las encuestas no anduvieron muy bien, por decirlo poco, hubieron errores, hay acusaciones también del Partido de la Gente, de Franco Parisi, que los perjudicaron directamente a ellos en la imagen, en que nunca había no salía tercero por ningún lado, ninguna encuesta. Habían algunas que sí, pero dice que las nacionales no estuvieron al nivel, no estuvieron al nivel. Y que también, no sé, por ejemplo, mi candidato, que era Johannes Kaiser, no tengo ningún problema en decirlo, participé con el Partido Nacional Libertario, también no estuvo cerca de lo que se esperaba o de la expectativa de las candidaturas. Entonces, todo este análisis, yo quiero saber
con un tema más amplio. ¿Qué le parecieron las elecciones, esta fiesta democrática que tuvimos hace exactamente casi una semana, un día, el domingo pasado, antepasado, donde primero quedó este desbalance parlamentario y también esta pasada segunda vuelta, que era más o menos lo que se decía en las encuestas, para ser súper justo con las encuestas. Siempre en toda la encuesta era Janet Jara y José Antonio Caz. Siempre fue así, siempre fue así. Los últimos meses, podríamos decir, porque recordemos que antes estaba Evelyn Matei, también un poco más arriba, pero en las últimas semanas siempre fue Janet Jara y José Antonio Caz, ¿ya? Independiente de lo que estaba pasando con el tercero, con el cuarto, que ahí viene el reclamo de Franco Parisi. ¿Qué te parece? Partamos por, partamos por Claudio. A ver, yo quiero ver esta visión un poco más ciudadana, más como más de contingencia ahí de. Después vamos a hablar de análisis más político ahí de Vero, pero Claudio, ¿te dejó tranquilo esta elección o es más o menos lo que tú pensabas que podía pasar? ¿Cuál es tu visión al respecto de esta elección política? La verdad, Jaime, que yo pensé que ibas a elegir a Pedro primero que partiera con su opinión política, pero ya que me No, no te va a ver cargaste a tan mí la fácil. responsabilidad de ir detrás tuyo, recojo el guante y mira, mi análisis en general es de haber quedado conforme. Hay muchos hechos positivos. Lo primero positivo que hay que comentar, yo creo que es el proceso mismo. Yo creo que el proceso fue un ejemplo internacional de cómo se maneja una elección, de cómo se emiten los votos, de cómo se desarrolla el proceso en los diferentes locales y finalmente en la rapidez, en la exactitud y en la transparencia de los resultados. Eso yo creo que merece el primer reconocimiento y el primer agradecimiento al país de cómo se hacen las cosas. Después, como resultado, la verdad que a mí me dejó satisfecho porque creo que lo que éramos oposición se superpuso a la izquierda. Hubo más diputados elegidos. El candidato que, como tú bien mencionaste, que siempre estuvo el, punteando en las encuestas, pasó a segunda vuelta y tengo la convicción que va a seguir en esa senda y lo vamos a tener como presidente de la República el próximo, en el próximo proceso eleccionario. Así es que en general, bien, eh, la sorpresa obviamente fue el PDG, el Partido de la Gente, y Parisi con una votación que nadie se lo esperaba y que en realidad va a ser bastante influyente en el Congreso, porque la cantidad de diputados que obtuvo es importante y va a ser seguramente el partido bisagra que se va a manejar la política chilena. Así que en general a mí me gustó el proceso eleccionario, me dejó contento. Se fueron a la casa muchos que hacía rato que se tenían que haber ido, como el señor Insulza, la señora que le dejó el cupo en el norte a ella, doña Carmen Gers, eh, el Hugo Gutiérrez, que son ya políticos que no deben estar en estas elecciones y en estos procesos, están pasados de moda. Entonces ha habido una renovación y yo creo que esa renovación es buena. En términos generales, satisfecho con el proceso, contento con el proceso y con los resultados. Mira, oye, no sé, Guardonales tiró ahí un raspacacho a Carmen Hertz, está bien que se haya ido, está bien, Claudio, está bien. Me parece perfecto el análisis ahí como más de la contingencia. Pero lo conversamos hartas veces, no tan solo por la radio o en el podcast, de lo que podía pasar, de cómo venía también cayendo, porque yo creo que una de las cosas que me llamó la atención no es tan solo que Janet Jara sacara muy poco voto, ¿ya? Que pasara con un estrecho margen con José Antonio Caz, sino también el lugar que ocupó Evelyn Matei, ¿ya? Y te lo digo, te lo pregunto a ti porque tú perteneces o perteneciste, estuviste muy cercano Hablemos en tiempo a, pasado. a Chile Vamos, claro, a Chile Vamos, y siempre fuiste un fierro defensor de esa centro derecha que la llaman dialogante, que incluso hasta un poco más transversal, esa derecha
en algún momento tuvo partidos poderosos como la UDI, de la UDI Popular, a principios y mediados de los 90, y que hoy día no pudo representar el pulso ciudadano del momento y que queda relegado y que, bueno, hay voces que dicen que esto ya es una muerte crónica, una muerte anunciada de lo que es la centro-derecha, incluso los partidos centro-derecha que van en franca retirada, y que se veía eso algunos años atrás que era casi imposible que la UDI, RN, Evópoli, que se había sumado hasta hace poco, que estuviera en esta situación tan poco, con poca expectativa y con poco potencial, ¿ya? Con falta de liderazgos también. Eh, ¿Cómo lo ves tú, Pedro, desde esa perspectiva, en este análisis, a lo mejor con un poco más de amplitud, pero en esta situación en particular, qué es lo que le pasó a Chile Vamos con Evelyn Matei? A ver, antes que todo, me sumo también a lo que decía Claudio inicialmente. Nuevamente dimos un ejemplo de ser una democracia bastante sólida, bastante robusta, bastante madura, y en diferentes aspectos. No hay que decir Maduro, no hay que decir Maduro porque está a punto de irse. No hay que decir Maduro. En el sentido de que el proceso se desarrolle en tranquilidad, salvo alguna que otra persona que lanza una noticia por ahí, que un voto, que no sé, que quieren robarse la elección. La verdad es que no pasa de ser una caricatura. También le entrega resultados lo mismo, es decir, a las 8 de la noche prácticamente ya está definido el tema presidencial, y a las 9, 9:30, también, salvo honrosas excepciones, el tema parlamentario. Entonces, la verdad es que por ese lado debe llenarnos de orgullo. Si miramos la región, que siempre hay acusaciones de fraude, y qué decir Venezuela, que ni siquiera amerita comentario. Luego, segundo punto, me gustaría felicitarte, Jaime, porque creo que siempre quien se atreve a enfrentar una elección, que siempre es difícil, ¿cierto? Sobre todo cuando uno no lo ha vivido antes, o tú no vienes, una persona, como siempre dice, que no vienes del mundo político, vienes del mundo más bien social, del mundo empresarial, de la quinta región de Valparaíso puntualmente. Entonces siempre es destacable que personas de afuera se metan a la política, porque ciertamente la oxigenan. Y el resultado, bueno, es algo que depende en cierto punto de uno, y en gran medida del clima, de los recursos, de la experiencia, pero también te podría decir que incluso gente con mucha experiencia le fue muy mal. Entonces tú incluso los Claro. pasaste en votación. Entonces, mis felicitaciones para ti, y este es el inicio de algo que ojalá no termine, porque como te digo, la política necesita personas que la oxigenen, personas por sobre todo que tengan el foco en cosas prácticas. Y yo mantengo ese, Mm. ese foco siempre. Lo Pe- ideológico es importante, pero la mayoría de la gente no funciona en base a ideología, funciona en base a cosas prácticas, al día a día. Luego, respondiendo a tu pregunta, sí, yo creo que efectivamente nadie supo leer los tiempos actuales, y yo creo que nadie. Porque efectivamente, y yo creo que la izquierda tiene gran responsabilidad en eso. La izquierda, desde el Bachelet 2 en adelante, que empezó a tirar la aguja muy hacia la izquierda, cada vez más hacia la izquierda, ya no con las políticas de la antigua concertación, que eran más bien dialogantes, que eran más bien de un ritmo más y- tranquilo, más parejo. Incluso neoliberales, recordando a Lagos con las privatizaciones, etcétera. Ciertamente, ciertamente. Sí, claro. Hay rankings que miden la libertad económica de los países, y Sí, Chile, cuando mayor libertad económica tuvo, fue en los gobiernos de Ricardo Lagos, que era socialista. Entonces, son claro. de las cosas irónicas de la vida. Eh, entonces, dicho eso, la izquierda, claro, giró la aguja más hacia la izquierda. Entonces, eso fue ocasionando más que la gente se vuelva de derecha. La gente como que quiso proteger sus privilegios, utilizando términos de ellos. Es decir, todos los avances que logró Chile en los últimos 50 años, al margen, como siempre digo, de quién es el responsable, de quién lo inició, que ciertamente yo tengo una opinión al respecto, pero podríamos decir que los últimos 50 años fueron bastante exitosos, porque lograron una movilidad social importante, lograron que mucha gente saliera de la pobreza, mucha gente saliera de situaciones muy indignas que vivíamos los chilenos hace más de 50 años atrás. Y entonces eso hizo que la gente dijera, no, pues ahí que no es lo que queremos. O sea, es cierto, hay desigualdad, hay cosas que mejorar, pero tampoco aquí se trata de destruirlo todo y partir desde cero, porque indudablemente hemos tenido grandes avances.
Entonces yo creo que un poco los resultados de las elecciones, digamos, desde el proceso constituyente uno, el rechazo, de ahí en adelante no es que la gente se volvió más de derecha, sino que simplemente la gente ha dicho sistemáticamente no al modelo al que quiere volver la izquierda. Entonces, por consiguiente, yo creo que de verdad, yo creo que el futuro sí va a ser un futuro de centro. Estos son procesos que son cíclicos. Aquí no hay nada que esté escrito que pasa hoy, que va a pasar, y que podemos asegurar que va a pasar los próximos 50 años. Yo creo que en algún minuto necesariamente vamos a volver nuevamente al centro, porque yo creo que indudablemente José Antonio Caz es el próximo presidente de Chile, pero yo creo que no le va a tocar un gobierno fácil. La izquierda se la va a hacer muy difícil. La izquierda va a volver a salir a la calle. Por consiguiente, va a pasar que la gente en algún momento de verdad va a añorar esos tiempos de paz y de tranquilidad, porque es cierto, cuando hay fenómenos como los que nos toca enfrentar hoy, de delincuencia, de desborde en todo sentido, claro, hay que aplicar mano dura, pero también el estar permanentemente aplicando mano dura es algo que es agotador para el común de la gente. Yo, no, yo siempre lo digo, o sea, yo tengo el recuerdo del estallido social, delictual, como quieran llamarlo, que yo estaba viviendo acá en Valdivia y todos los días a las 4 de la tarde uno tenía que desaparecer del centro. Y sentía ahí toda la noche bombas, carabineros, no sé qué es lo que estaba pasando, leías las noticias, hoy están quemando esta cuestión, robaron la otra. Un clima de inseguridad que yo creo que nadie quiere volver a vivir. Y esto es la respuesta a eso. Luego, entrando puntualmente, yo creo que Chile Vamos efectivamente hoy día no existe, ya está totalmente desdibujado. No supieron leer en general, yo creo que la gente no supo leer que hoy día la gente no quiere en este minuto tibios, la gente quiere posturas claras. E insisto, no es que la gente se fue a la derecha, pero la gente quiere seguridad. Y aquí el gallo que me da seguridad, weón, el gallo que dice voy a sacar a los militares a la calle, weón, y vamos a meter preso, bueno, al que hay que meter preso. Eso es lo que la gente quiere. Y a la gente hoy día, y es así, y hay que decirlo con todas sus letras, los que creímos que venían tiempos de diálogo, no, no es lo que la gente quiere. Y bienvenido sea, o sea, cuando la voluntad soberana se manifiesta libre y espontáneamente, siempre es una buena noticia. Más Y luego, pragmatismo, claro, más pragmatismo que política del diálogo, de la mesa de exacto, trabajo y el... claro. Claro. Luego, en la elección puntualmente, varias cosas. Pues voy a tratar de ser breve porque me estoy robando el bloque. Sí. Eh, Pero claro, primero, lo que pasó con Cast y Jara no, no hay mucha novedad, o sea, era obvio que los dos iban a pasar, salvo que algunos comentarios al final que decían que yo escuché mucho que Kaiser estaba levantando harto, pero bueno, la verdad es que se dio lo que todas las encuestas decían, salvo con Janet Jara, que yo encuentro que ella y el oficialismo sufrieron una derrota de verdad estrepitosa, o sea, Sí. eh, Kast está a 2 puntos, quedó a 2 puntos de ella, o sea, Kast Es un empate solo. técnico, podríamos. Exacto, es un empate técnico. Y si suma la fuerza que de la derecha, a través de Kaiser, a través De de, Matei. de Matei, luego incluso un poco de Parisi, y yo conozco mucha gente que tiene una tendencia más bien de derecha que votó por Parisi. Entonces tú te das cuenta que de verdad, o sea, el 70% de la gente no está con el gobierno. O sea, y Jara ni siquiera fue capaz de sacar el porcentaje de apoyo que tiene el gobierno. Entonces, de verdad que los números para ella son bastante brutales. La otra sorpresa, sí, es Franco Parisi. Eh, y fíjate que yo en Franco Parisi veo ese porcentaje de gente que quiere algo más bien light. ¿Ya? Porque Franco Parisi, salvo que de repente trata de abuquelarse, por decirlo de alguna forma, él es un gallo más bien de centro y un gallo muy, muy pragmático, ¿no? Claro. Él no es un Milei, no es un gallo que quiere llegar todo hacia la derecha con fuerza, no. Él es una cuestión bien híbrida que tiene un poco de economía, un poco social, un poco de clase media, un poco de seguridad, como tiene un poquito de cada cosa. Y yo creo que Franco Parisi sí representa tal vez ese como centro, digamos, la gente que quiere algo más bien light, ¿ya? Eso es interesante destacar. Lo otro, que Evelyn Matei haya pasado al cuarto, quinto lugar, no, ya ni siquiera lo recuerdo, quinto Quinto. parece, Quinto. quinto lugar, siendo que hace poco rato ella representa una coalición que fue la que gobernó, porque así es, o sea, Chile Vamos era el partido o la coalición del presidente Piñera. Entonces también hay que leerlo en su justa dimensión y una derrota grande también para lo que representó en cierta medida el piñerismo y Chile Vamos en aquellos dos gobiernos. Y lo demás yo te diría que es
lo que se esperaba, muy, muy relleno, ¿no es cierto? Pero indudablemente enfrentamos una segunda vuelta con un resultado bastante claro. La diferencia va a ser cuánto va a ser el porcentaje que obtenga Kast, pero yo creo que indudablemente va a estar sobre el 10% e incluso hay mucha gente que dice sobre el 15%. Mira, oye, dos cosas. Chile Vamos para mí tuvo un momento como de momento de la verdad, que sí lo supo leer bien. Mira lo que te voy a decir, el Frente Amplio, ¿ya? Cuando el Frente Amplio, con el presidente Boric, se fue como centralizando, podríamos decirlo de alguna forma, salió de la política radical, porque hay que ser súper justo. Yo creo que Gabriel Boric no es el Gabriel Boric diputado, incluso muchos lo han dicho, cómo ha cambiado y cómo ha moderado su postura, ¿ya? En el tiempo termina siendo presidente casi de centro izquierda, no un frente amplista, podríamos decir, o un comunista, ni mucho menos, ¿ya? Y en ese sentido creo yo que, claro, con políticas que obviamente que provienen desde la izquierda y que obviamente pueden para el mundo de liberal o para el mundo de la derecha es perjudicial, claro, en el futuro, en la chequera, todo lo que quieras decir en materia económica, en materia de seguridad, etcétera. Pero de que ha moderado su postura, la ha moderado, eso es ser súper sincero. Ahora, y en ese sentido lo que hizo Chile Vamos, lo que hizo, perdón, el Frente Amplio, fue unificarse. Decir, oye, ¿sabéis qué? Aquí tenemos una chorrera de partidos, tenemos Convergencia Social, tenemos, no me acuerdo el otro, el Revolución Democrática y otros, juntémonos y hagamos un gran partido para poder captar más adeptos de centro, ¿ya? En esta moderación que estamos viviendo como Frente Amplio, ¿ya? Y seamos de verdad un Frente Amplio, ¿ya? En ese momento, recordando en gobierno mismo. Y me parece que Chile Vamos ahí tuvo la gran oportunidad. Incluso, va a ser súper duro lo que voy a decir, con la muerte de Piñera podría haber generado incluso algo importante ocupando la situación del momento. Creo que ahí falló Chile, vamos a decir, no fue capaz de decir, oye, venga para acá, no sé, por los líderes de RN, los líderes de la UDI, venga acá de Evópolis, ¿sabes que vamos a hacer un partido en honor a nuestro gran líder, nuestro gran presidente, Sebastián Piñera? Vamos a unirnos y vamos a formar un partido fuerte, sólido, con estas nuevas ideas, estos nuevos principios. Y se hubieran modernizado y no lo hicieron en un momento. Y claro, ya se fue el río, se fue el tren ya, y no fueron capaces. Muy por el contrario, lo que hizo los partidos como Nacional, mi Partido Nacional Libertario, Republicano y el Partido Social Cristiano, formaron una coalición, po. Formaron una coalición. Y eso los dejó atrás. ¿Quieren mostrar unidad? Mostró unidad más la derecha un poco más dura, o la derecha, como llaman algunos, más extrema, que para mí es un error, pero creo yo que en ese sentido ahí dejaron pasar el tren, ¿ya? Y lo que sí estoy de acuerdo contigo en el efecto Boris, yo creo que eso va a tener un análisis y lo vamos a dejar también para el próximo bloque, pero me gustaría escuchar. ¿Qué es lo que piensa Claudio Jayo del PDG y Franco Parisi en particular? ¿Qué es lo que representa? Porque yo tengo una perspectiva que se la voy a dar después, pero quiero saber de ustedes qué representa a ustedes Franco Parisi y el PDG. Claudio, te doy estos minutos que quedan de este bloque para que después sigamos conversando en el segundo bloque. La verdad que no es fácil, no es fácil interpretar el fenómeno de Franco Parisi. Primero, fue inesperado y una vez producido, y ante tu pregunta, a mí me cuesta determinar qué es el PDG, cómo es la, la conformación de la gente que está con ese partido. Yo creo, y estoy un poco de acuerdo con lo que su líder manifiesta, que es un partido de gente de estratos medios, con muchas inquietudes y que no le cree al político normal, al político de siempre, sino que está con este político que ha aparecido pragmático, con medidas concretas de solución de los problemas que a la gente le aquejan y que la verdad que es una incógnita hoy día hacia dónde va a derivar ese voto de Parisi. Yo tengo la esperanza y creo que así va a ser, que va a derivar en un porcentaje mucho mayor, mucho más alto
hacia la derecha que a la candidata Jara. Eso espero, eso creo, porque yo entiendo que no quiere más continuidad ese extracto de votantes, quiere cambios y soluciones a los problemas reales que afectan a nuestro país. Esa es mi opinión y esperemos un pronunciamiento de Parisi, aunque es difícil entenderlo porque ha sido incluso hasta un poco agresivo con esa posición de que Del traspaso de voto. el traspaso de votos, salgan a ganarse el voto, salgan a la calle. Ha sido bastante fuerte. Sí. Pero yo creo que ese voto mayoritariamente se va a ir a la derecha, a la oposición. Ya, perfecto. Sí, yo tengo una postura, antes de darle el paso, yo creo que para el próximo bloque a Pedro, del tema del efecto París y PDG. Eh, Todos saben, yo soy muy amigo de Juan Marcelo Valenzuela, de Carlos Rodríguez también, somos muy cercanos y con Rodrigo Batura tenemos una muy buena relación también. Eh, y lo digo con mucho respeto, de verdad. Yo creo que lo que pasa con el PDG es algo que podríamos decir que tiene una conexión real con la situación del momento de lo que pasa en Chile, con la inmensa mayoría, esta inmensa mayoría de las problemáticas del día a día, de la delincuencia, de la seguridad, del emprendimiento, y tienen una conexión que ya le gustaría tener a muchos partidos y a muchas coaliciones también, ¿ya? Ya. Eso es primera parte, y hacen carne de la problemática en sí, ¿ya? Pero ¿dónde viene el problema? Para mí, esta es una visión particular, lo digo con mucho respeto, que no tiene que ver con, algunos lo llaman populistas, que no es con eso, sino más bien con que en el fondo político, yo creo que ahí tienen una dificultad, que no sé si lo No han tiene solucionado fondo político. claro, con principios, con bases, para que no pase lo que les pasó. Recordemos que perdieron a todos sus parlamentarios, ¿ya? Y eso es un problema grave, ¿ya? Grave. Eh, pero vamos a seguir conversando de esto en el segundo bloque, con Pedro, que el paso ya nos dio Claudio su opinión, para que vamos a una pausa musical y comercial sobre lo que está pasando en la elección presidencial y en la segunda vuelta aquí en el Vamos, Somos Chilenos. Vamos, volvemos. Estamos de vuelta en el Vamos Somos Chilenos. Qué lindo estar de nuevo en la Portales Valparaíso, acá en el Vamos Somos Chilenos con mis grandes amigos Claudio Jai y Pedro de Valdivia, que le dicen, en realidad se llama Pedro Espinosa, pero verdad que teníamos una sección. ¿Dónde está? Oye, ¿dónde está Pedro? ¿Dónde está Pedro ahora? Valdivia, Valdivia. ¿En Valdivia? Ah, ya, ande por allá. Ya te vamos a tener pronto por acá. Mañana en la quinta región. Mañana en la quinta región, ya. Muy bien, este trotamundos ahí que anda, trotapaís, anda por el sur, por No. el norte de repente. Así que muy bien. Bueno, como estábamos hablando de la elección, de qué es lo que va a pasar con el traspaso de votos, del dime y direte, de la perspectiva de París, y yo les contaba en el bloque anterior de la perspectiva que uno tiene del PDG y de Franco Parisi. Mucho respeto, mucho cariño, los conozco personalmente, a Franco también, le tengo respeto como político, como persona también, que lo conozco, tengo el agrado de conocerlo y a su equipo, a sus Bad Boys, al Batuone, a Giancarlo, a Juan Marcelo, que somos cercanos. Yo con Juan Marcelo estudiamos en el mismo colegio desde kinder, así que algo nos conocemos, algo nos conocemos. Y, y les vuelvo a repetir que para mí ellos tienen un sentir, una capacidad de conectar con la gente que no la tienen. El común de los partidos políticos nacen con esa capacidad de poder conectar de buena forma, de manera digital, rápida, efectiva, eh, y que lo ha llevado a tener estas votaciones porque son muy importantes y no es primera vez que lo hacen, ¿ya? Muchos llamarán en un sentido y dirán, son campañeros, ¿ah? ¿O no, Pedro? Oye, es un bueno para la campaña porque, ¿cachai? Ahora, ¿dónde puede venir la crítica a lo mejor o la diferencia con los partidos políticos? No tienen fondo político, no tienen principios, no tienen... Esa puede ser la crítica, pero claro, te van a responder ellos, no, que nuestro fondo político es la necesidad de la gente. En la clase media es como grandilocuente el titular, grandilocuente la cuña, que claro, que te queda y va
captando más y más gente, ¿ya? Y en ese sentido creo yo que ahí está como la tarea, que me parece que ahora a la cabeza de Rodrigo Batón en la presidencia del Partido de la Gente, creo que ha mejorado y, ¿por qué no? Puede mejorar ahora con sus parlamentarios de mantenerlos en el tiempo y que también sean un proyecto político, ¿ya? Que vea a Chile en 10 años, 20 años, 30 años como oposición o como mesa o como bancada parlamentaria. Creo que es fundamental que contribuya en ese sentido, porque lo que tienen es muy importante, que es la conexión con la gente y que se traduzca también en buenas políticas públicas, en unidad también, en buenos proyectos, para que la gente también sienta que no tan solo votaron por un candidato, por una imagen, sino también por un proyecto político que va a traer réditos políticos a la política pública y va a contribuir, ¿por qué no? Con esta diversidad que mencionaba Claudio, recordemos que en la bancada está Pamela Giles, ¿ya? Y está el Javier Olivares, ¿ya? Y son dos visiones totalmente diferentes políticas, podríamos decir de alguna forma, ¿ya? Históricamente, ¿ya? Javier Olivares bien marcada, con su tendencia de derechas, podríamos decir de liberalismo, de libertad, etcétera, y Pamela Giles más centro-izquierda, incluso un poquito más allá. Entonces, ¿cómo va a unificar o cómo va a converger en políticas públicas efectivas, de acuerdo a todo el discurso de Franco Parisi y del PDG en general? Ahí está, yo creo que la clave para poder mantenerse en el tiempo y ser una fuerza política que venga en la próxima elección a decir, nosotros estamos acá, esto es lo que hemos construido, esto es lo que hicimos, esto es lo que mejoramos, y hoy día tenemos una nueva propuesta. Creo yo que ahí hay que ver, y ahí, de ahí hay que tomar el análisis para ver qué va a pasar con los votantes de Franco Parisi en esta elección, que la tenemos a la vuelta de la esquina, eh, y que nada, hay que ver qué sucede. Me faltó, ¿con quién hablé? Con Claudio primero de esto y con Pedro. Pedro me falta el efecto Parisi, el efecto PDG. ¿Qué te llama la atención o cómo ves tú, cómo lo ves todo lo que pasó con PDG y Franco Parisi en esta elección? A ver, me gustaría sacar varias fotos. Primero, en relación a, bueno, ya dije un poco el por qué creo que ellos sacaron un porcentaje tan alto, ¿cierto? Y hacia dónde se perfila, más que el PDG, el votante PDG, que no es lo mismo, ¿ya? Y lo voy a demostrar en esto, en que yo creo que la farandulización que se está haciendo ahora de París y como que todos quieren capturarlo y todos quieren conquistarlo, yo lo encuentro bastante, no sé, incluso como que me produce como un poco de incomodidad, ¿cierto? Porque, como digo, es como farandulizar el tema. Yo creo que el votante Parisi en gran medida se va a ir a la derecha, o sea, va a apoyar a José Antonio Kast y en un porcentaje muy minoritario a Janet Jara. ¿Y eso por qué? Y ahí entro al fondo. Y es que, a ver, es súper romántico y lindo hablar de representar los intereses de la gente, ¿cierto? De tener discursos que sean como llamativos para las personas, pero muchas veces tú caes necesariamente en el populismo. ¿Y por qué lo planteo de esta forma? Porque ya quedó demostrado en el proceso anterior, en la elección anterior, que Franco Parisi ya sacó un porcentaje importante de votos, también sacó una bancada importante, y la bancada se diluyó pero completa. ¿Y por qué pasa eso? Porque cuando tú no tienes fondo, porque, a ver, ¿qué es lo que nos hace ser amigos? Nos hace ser amigos que nos puede gustar el mismo equipo de fútbol, que nos gusta practicar los mismos deportes, que nos gusta la El piscola, no vino, tengo idea. el vino, ¿Cómo? el vino, el vino y El la piscola. vino, claro. Hay diferentes factores que nos hacen reunirnos como amigos, ¿cierto? La política es un poco lo mismo, ¿cierto? Porque no estamos hablando de familia, es un vínculo social, ¿cierto? Entonces, al ser así, si no hay Oye, algo oye, que... oye, disculpa, ahí Claudio como que dijo, yo también me quiero juntar con usted, una cuestión así. Entonces, permíteme, si no existe este componente ya común, digamos, de una visión de sociedad, de una visión espiritual, incluso podríamos decirlo de alguna Claro, forma, es difícil que se puedan reunir, ¿cachai? Porque en el fondo tú te das cuenta que son como la suma de caudillismos. Franco claro. Parisi es un caudillo, más allá de que es un gallo súper preparado y todo,
no perdamos de vista que la elección pasada ni siquiera pudo llegar al país, po. O sea, y más allá de lo chistoso que puede ser, de que él hizo campaña a través de redes sociales, que es simpático, un Eran como los fenómeno, Power Rangers, eran como los Power claro. Rangers con Sordon ahí. Pero, pero es burdo, po. O sea, yo por lo menos lo Sí, encuentro de verdad, no encuentro que le dé seriedad al asunto, sí, ¿ya? Porque yo creo que lo mínimo, si quieres ser presidente de un país, vivir en el país. Ahora, yo no tengo nada contra París y que no se entienda de esa forma, porque por el contrario, me cae muy bien, lo encuentro un gallo muy simpático. Hace poco estuvo en un foro acá presidencial y tuve la oportunidad de compartir con él un par de minutos, un gallo muy agradable, muy simpático, muy sencillo. sí. Pero encuentro que tiene esto, que cae fácilmente como en la farandulización, y como te digo, siempre va a haber un grupo de personas al que le va a gustar que le endulcen el oído, pues, y que le digan lo que quiere escuchar, ¿cierto? El tema es cómo llevas después a la práctica eso, pues. Es que es lo que mencionaba Y yo de la política pública, cómo lo lleváis claro, a la técnica jurídica y a la técnica y, política. y la demostración, ¿cuál ha sido? Que no le ha resultado, pues. Mm, Porque en el fondo después cada uno empieza a tirar agua para su molino, empiezan a surgir estas diferencias, estas individualidades, que demuestran que no hay un proyecto colectivo, o que el proyecto colectivo es más bien en base a cosas puntuales, ¿cierto? A visiones claro. puntuales. Porque ¿cómo te explica que haya parlamentarios del PDG que terminaron en la izquierda, uno en la DC, el otro en el PPD? O sea, Gaspar Rivas, Y el otro como piensa que llanero Gaspar Rivas, solitario, el otro como llanero solitario aquí. exacto, Gaspar Rivas partió en RN, después estuvo en el PDG, terminó en la DC, si no me equivoco. El otro Claro. gallo Yarzo, que Oyarzo. también terminó siendo, terminó estando en la izquierda. Entonces, la verdad es que, y ahí abre un debate interesante que es la ley que no se ha aprobado, pero la ley antidiscos, lo que a mí me parece tremendamente necesaria, porque cuando tú eliges a una persona, tú la eliges también por lo que representa, ¿cierto? Y incluso en este caso, y no es contradictorio lo que estoy diciendo, porque tú cuando votas por el PDG, votas por una idea puntual, ¿cierto? Que estos gallos no vienen a oxigenar la política, vienen a hacer las cosas de forma distinta. Entonces después cuando se empieza a degradar el choclo y se van para los mismos partidos de siempre, las mismas estructuras de siempre, es como, pucha, perdí el voto. Claro. Entonces, yo estoy de acuerdo con que en esos casos, efectivamente, el parlamentario pierda Tu escaño. su escaño, exacto. Porque él fue elegido porque representaba X cosa, y si en el camino él cambió de edición, perfecto, pero váyase solito, no se lleve su Claro. cargo. Entonces, Oye, ese es un poco mi oye, análisis del PDG. sí, oye, Pedro, yo comparto en gran parte lo tuyo. Ahora, con una salvedad, y aquí voy a ser abogado del PDG. Yo no tengo nada que ver con el PDG más que lazos de amistad que tengo ahí con los PDGeninos, como se llaman ellos. La elección pasada no tenían a Rodrigo Batón en la presidencia, ¿ya? Hoy día está Rodrigo Batón, ¿ya? Que es un tipo más estructurado, obviamente por donde viene, fue de la Armada, fue etcétera, etcétera, etcétera. Y él, yo creo que la misión de él es justamente rearmar este partido que estaba, podríamos decir, parlamentariamente en la nada, ¿ya? Rearmar este partido. Y sentar un partido que pueda hacer campaña y que pueda ganar una elección o que pueda sacar una buena votación, que es como la sacaron, ¿ya? Creo que la gestión de Rodrigo Batunes está en la diferencia. Podríamos decir que exitosa porque encontrarse Pedro, llegar a un partido, ¿ya? Recordamos que fue independiente la elección de alcalde anterior, ¿te acuerdas? En Viña del Mar, ¿ya? Llegar al partido, encontrarse que se te fueron todos los parlamentarios, ¿ya? El candidato presidente no estaba en Chile todavía. Es decir, oye, aquí hay que trabajar, pues, aquí hay que ver qué Hay hacemos, que todo. hacerlo Entonces, todo. hay que hacerlo todo. Entonces, yo ahí, vaya mi aplauso también a Rodrigo de la gestión de poder sacar una elección, porque el secretario general y el presidente del partido son fundamentales en las elecciones. Aunque me digan que no, que los candidatos, no, 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 son fundamentales porque ellos son los que brindan el apoyo, son los que marcan las directrices del partido, son los que van viendo también a qué candidatos requieren más apoyo, cuáles no, dónde distribuir los recursos, si es que no hay cómo gestionar, etcétera. Entonces, creo yo que es fundamental esa experiencia política y me parece que le sirvió mucho haber sido candidato a alcalde en Viña y haber tenido como candidaturas en el cuerpo para saber cómo se pueden llevar las elecciones a cabo. Y, y ojo, que yo tengo un buen presagio de lo que pueda pasar. Ojalá no me equivoque, ojalá no me equivoque, pero creo que
Rodrigo viene también a sentar eso, y él sabe también lo que le pasó al PDG, y sabe porque lo vivió en carne propia y tuvo que tirar el carro, ¿ya? Para que no le vuelva a pasar nuevamente, ¿ya? Creo yo que es fundamental Jaime, que pase. ¿Mm? yo creo, yo Dímelo. creo que yo creo que le hemos dedicado demasiado tiempo Sí, a sí, sí. PDG y Sí, que sí, sí. no es nuestro centro de Totalmente, análisis. totalmente. A mí me gustaría saber ahora si siguen los tres ejes de solución de problemas de cada uno de los candidatos. Cuando hablo de los tres ejes, ¿no es cierto?, es de la seguridad, de la migración y de la economía. Porque eso es lo que nos interesa hoy día. Eso es lo Claro, que la gente espera. Espera seguridad, espera ataque al crimen organizado, al terrorismo, espera tener tranquilidad y poder salir a la calle a las 6 de la tarde a pasear con sus niños, al parque, a una plaza. Entonces, yo quisiera saber si eso está centrado en cada uno de los candidatos o no, y quién de los dos ofrece mejores expectativas para esta segunda vuelta en la solución de estos problemas básicos que son. Me gustaría preguntarle a ustedes qué porcentaje creen que se va a dar en la segunda vuelta. Pedro, ¿qué crees tú? ¿Cuál es el porcentaje que tú crees que se puede dar? A ver, yo creo que eh, va a ser como 15, Kast le va a sacar 15 puntos de ventaja a Jara. como 15 Sí, puntos. sí. Yo creo que Yo, Jara debe ir a crecer unos 10 puntos más. ya, va a llegar ya, llega a los 40 y tantos, decís tú. Jara, Sí, sí. No, 43, por ahí, claro, exacto, sí, sí. Como el 40, en torno al 40. unos 40 ya. Yo tengo mis dudas, Pero ¿saben bajo el qué? 40. Les voy a dar, les voy a decir uno de mis temores, porque claro, aquí yo terminando la elección el día domingo y viendo que no ganó Johannes Kaiser, yo también hice un llamado. Primero, obviamente, agradecer a los que votaron por mí en nuestra candidatura, a los que votaron por Johannes Kaiser, los que votaron por el Proyecto Nacional Libertario, agradecido profundamente, pero también hacer un llamado, ¿no? Que, como hemos comentado, Janet Jara no es una candidata que provenga de un partido político, primero, que haya gobernado el país, ¿ya? Primero, ¿ya? Porque si bien ha sido parte de gobiernos, no ha gobernado el país, ¿ya? El Partido Comunista es un partido que mantiene una ideología antigua, podríamos decir, trasnochada, de alguna forma, ¿ya? Y que no hemos visto en Chile, ¿ya? Y ese yo creo que es el gran temor de Chile, ¿ya? O la mochila que carga en cara para no ganar una elección, ¿ya? Y por eso se ha tratado de desmarcar, diciendo, no, me salgo del Partido Comunista, después de estar toda la vida en el Partido Comunista. No, yo, no, no, yo soy solo y yo soy candidato de una coalición. Se ha tratado de decir siempre porque entiende que la mochila que carga es pesada y con justa razón. Con justa razón. Ahora, contestando la pregunta de Claudio, de cuánto es el porcentaje que puede sacar, a ver, no es que tengamos candidatos extremos, que dicho sea de paso, mirando desde el ámbito político, claro, tenemos un candidato republicano y una candidata comunista. Jaime está hablando tonteras, claro que son extremos, uno republicano y otro comunista son antagónicos. Eh, yo veo una problemática con José Antonio Caz, miren lo que les voy a decir. José Antonio Caz no representa al chileno, ¿ya? Y esto ojalá que lo quede para la cuña para siempre, porque en realidad es alguien muy conservador, ¿ya? Muy conservador. Y en ese sentido, yo creo que el chileno hoy día, el 2025, pasando ya al 2026, no tiene esa representación, no tiene esa visión, ¿ya? El chileno no es conservador, ¿ya? Hoy día creo que el chileno cree más en libertades, cree más en, en concepciones que eran importantes para el chileno en la década del 90, en el 80, hoy día no está en esa parada, ¿ya? Y ese yo creo que el gran problema que tiene, así como tiene el problema Janet Jara de ser del Partido Comunista, ¿ya? José Antonio Caz también tiene sus demonios políticos, ¿ya? Y sus demonios políticos son ser un tipo conservador y no representar
a la inmensa mayoría de los chilenos, ¿ya? Que yo creo que hoy día gana Kast, claro que gana Kast. Tengo tengo también esa, podríamos decir, esa solicitud, ¿ya? Esa ansia de que no gane alguien del Partido Comunista, no porque sea Janet Jara, no, porque proviene de un partido que lamentablemente me da mala espina, porque ahí por ahí me decían algunos, o dice la gente, Claudio, Pedro, en la calle, ay, si el Partido Comunista no es como antes, po. Da lo mismo, si hoy día no va a pasar lo que pasaba antes en el Partido Comunista. Y yo le respondo a esa gente, ¿y si no? ¿Cómo nos sacamos? Si ahí está el problema, po. Si el problema no es que el Partido Comunista pueda ganar una elección, porque la puede ganar. Janet Jara puede ganar la elección. Tiene posibilidades. Puede ganar. El problema es que cuando gana alguien de una ideología así de extrema de izquierdas, después no se puede sacar del gobierno, po. Si ese es el problema. No es otro. No es otro. ¿Ya? Así que esa es como mi reflexión, Claudio, de lo que viene, que es compleja. Yo sé que soy un poco alarmista a lo mejor, pero déjenme con la posibilidad del por lo menos tener la duda de, como lo dije en algún programa, el Pedro se acordará, de las verdaderas intenciones de partidos como el Partido Comunista y otro en el mundo, de ir por detrás, por las tinieblas, en la democracia, para poder llegar al poder de alguna forma. Sí, Claudio, yo comparto tu opinión, efectivamente eres muy acertado, pero difiero un poco en la representatividad de José Antonio Cast. Yo creo que efectivamente el mundo ha evolucionado, nuestra sociedad ha evolucionado, no es la misma sociedad de años atrás, que representaba más a la derecha, más conservadora, pero yo creo que sí queda un alto porcentaje de gente conservadora en nuestro país. Yo creo que no todos son o todos han cambiado eh, en 180 grados, como para decir, no es conservador y no es mi representante, pero hoy día yo creo que José Antonio Caz sí representa bueno, la votación lo indica y lo indicará en la segunda vuelta, pero yo creo que sí es un hombre que tiene divergencias de pensamiento con un mundo especial en Chile, pero que representa a gran parte de la sociedad chilena y sobre todo, y es cierto, a lo mejor a la sociedad de más años, más maduro. La juventud quizás no esté tan de acuerdo con sus planteamientos y con su conservadurismo, pero es un candidato que va a representar bien a Chile, que va a preocuparse de las soluciones de los problemas reales que tiene Chile. Por lo menos se va a esforzar y esperemos que tenga el apoyo correspondiente para poder llevar a cabo los cambios que Chile requiere. Así es que claro. tengamos fe, veámoslo con optimismo, ganemos primero la elección, no sea que por errores de última hora esto se vaya abajo, porque en la política nada es inexplicable, todo puede explicarse y pueden haber cambios rotundos, como los que vimos en esta primera vuelta y se pueden acentuar en la segunda, quizás en contra de la actual oposición, pero tengamos fe que vamos a salir, se va a ganar ¿cómo se llama? Mi pronóstico, yo se los pregunté a ustedes, pero mi pronóstico es que efectivamente es por sobre el 15% y tal vez el 20% o los 20 puntos de diferencia va a obtener Kass en relación a Jara. Algo, algo así como lo que pasó en el rechazo al proceso constituyente, tú estás pensando, algo Sí, similar, sí, algo similar. efectivamente, yo creo que esos porcentajes se pueden dar. Se pueden repetir. Sí, que ahí tiene mucho que ver con lo que pasó en ese proceso, que ese es otro problema que tiene Jara, para sumarle otra más a la mochila, otra piedrita a la mochila, que hace poco tiempo apoyó y avaló un proceso que Chile en general fue más a rechazar, ¿ya? Entonces, esa es otra carga que tiene, ¿ya? Claro. Además de ser del Partido Comunista propiamente tal, tiene también la carga de haber avalado el proceso constituyente del mamarracho de un proyecto que era totalmente pasado de pueblos para lo que quiere la sociedad chilena, ¿ya? Donde se veían Pero si también... me permite, Jaime, ¿sí?
podríamos decir del otro lado que Kast también representó, o los republicanos representaron un proyecto que también fue rechazado, al Sí, margen de que no tenía nada que ver con el otro, ¿me entiendes? claro, No lo claro, claro. estoy No equiparando, era inconstitucional, podríamos decir de alguna forma. pero las fotos son muy parecidas. A ver, yo creo Sí. que José Antonio Kast, yo lo conozco personalmente hace muchos años y lejos de la caricatura que se pinta de él, de que es un gallo cerrado, nazi, que va a imponer o que no, él es muy lejos de eso. Él tiene una visión clara y la manifiesta, cosa que la derecha en general es timorata, es como, no puedo decir el chilenismo, pero es como que le cuesta defender sus principios con claridad, ¿cierto? Sus creencias con claridad. Y él lo hace, y yo encuentro que es tan válido como una persona que crea en el aborto, o que valide el aborto, como una persona que esté a favor de la vida. Claro. El tema es que existan las instancias democráticas para que una y otra posición se defienda. Así de simple. Yo creo que José Antonio Kast, salvo que ocurriera algo muy catastrófico, es el próximo presidente de Chile, y yo creo que tiene la tremenda oportunidad, a diferencia de lo que creyeron muchos republicanos en su minuto, cuando con el abrumador triunfo en en el segundo proceso constituyente, lejos de creer que, oye, la gente ahora me entrega un cheque en blanco para que yo haga lo que quiera y la gente se volvió conservadora, se volvió de ultraderecha. No. O sea, si quieren tener si sacan esa conclusión, va a durar 6 meses el gobierno. Pero creo y confío en José Antonio Cast, en que es una persona de diálogo y que va a buscar de partida construir mayoría, porque, digámoslo, él solo, al margen de que a Chile Vamos le fue horrible, tiene el mismo porcentaje parlamentario. Entonces, Claro. José Antonio Cast no puede gobernar solo, él no puede decir, no saben qué chiquillos, yo soy presidente de la República, así que de ahora en adelante hago lo que se me ocurre. Él necesita conversar con Chile Vamos, necesita incluso pasar un poquito más la barrera y conversar con los demócratas, y yo creo que sí, él tiene esa opción, y en la medida que lo haga, gran parte del país va a empezar a respaldar, porque él también tiene muchos mitos, y ahí concuerdo un poco con Jaime. Recordemos que Piñera también tenía que derribar estos mitos, era un gallo querido, pero a la vez odiado por muchos, porque representaba el empresario, el gallo exitoso, y los chilenos somos bien chaqueteros y medios envidiosines también, digámoslo, es una realidad. Sí. Entonces, por eso era una persona que siempre estuvo ahí como al filo del cariño de la gente. Y bueno, los años, eso sí lo han reivindicado mucho. Entonces, yo creo que José Antonio va a partir con una mochila muy difícil. Es decir, él va a tener 3 meses de gracia y luego se le van a dejar caer todas las manifestaciones, agrupaciones ahí y por ahí. Entonces, pero él tiene la oportunidad de convocar a estas mayorías y hacer un gobierno más bien amplio. Y yo creo que si lo logra, va a pasar a la historia. Porque además va a dejar efectivamente arrinconada a la izquierda. Que hoy es algo que yo creo que ya pasa un poco, porque la gente, o sea, yo creo que si hoy día alguien pretende salir a hacer un estallido social, el 80% de la gente se la irá encima, porque sabemos cuáles son las consecuencias. Pero Sí. también en la medida en que el presidente de la República tome decisiones que engloben a mucha gente, ¿cierto? Si el primer día los republicanos quieren empezar a presentar proyectos sobre temas valóricos, qué sé yo, bueno, estamos liquidados. Bueno, por algo también José Antonio ha dicho que este va a ser un gobierno de emergencia, de urgencias, perdón. Eh, y eso me da cierta tranquilidad de entender que él está leyendo bien para dónde tiene que dirigir su gobierno. Que no va a cometer el mismo error que en el proceso constitucional. Así Eso es es. más bien. Sí. Oye, Claudio, yo no sé si algún mensaje de los últimos segundos te los damos porque nos quedan unos minutos antes de terminar el Vamos Somos Chilenos, este retorno de Jaime Morales al Vamos Somos Chilenos. Bueno, mi mensaje es que ojalá el segundo proceso eleccionario se desarrolle tal cual se desarrolló el primero, con absoluta calma, con absoluta paz. Y a lo mejor me adelanto, pero lo quiero decir, me encantaría pedirle a todo Chile que apoye al próximo presidente, que creo que va a ser José Antonio Kast, y que no pase lo que todos creemos que puede pasar, que todas las marchas y todas las protestas que hoy día las tienen guardadas en una mochila, abran esa mochila y salga a ocasionar problemas, porque no le van a ocasionar problemas al presidente, al gobierno, sino al país, al ciudadano común que quiere que se solucione sus cosas. Así es. Claudio Jayo, Pedro Espinosa, muchas gracias por estar en el Vamos Somos Chilenos. Ese fue el Vamos Somos Chilenos. Muy buena semana, mucho éxito a todos. Que estén muy bien. Chao, chao.